Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para un poco de chisme y drama, porque eso es exactamente lo que les tengo preparado hoy. Y sí, como ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Dos de los nombres más grandes en el mundo de las telenovelas turcas, y créanme, la historia que les voy a contar hoy los va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en un momento inesperado. Un momento que nadie vio venir, un momento que dejó a todo el mundo, desde los fans más acérrimos hasta los medios de comunicación, completamente impactados. Vamos a desmenuzar este evento paso a paso, analizar las reacciones y, por supuesto, hablar de lo que significó para Neslihan y Burak, y para sus respectivas carreras. Y para añadir un poco más de sazón a este jugoso pastel, exploraremos las posibles razones detrás de ese encuentro, las teorías que florecieron como malas hierbas en las redes sociales y, por supuesto, las consecuencias que aún resuenan en el mundo del espectáculo turco. Así que si les encantan las novelas turcas, si son fans de Neslihan y Burak, y si, como yo, aman el chisme bueno y jugoso, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. Aquí encontrarán análisis, noticias, curiosidades y muchísimas más sorpresas del mundo de las telenovelas turcas. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. ¿Ya están listos? Pues vamos a ello. Para entender bien este momento, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, ¿verdad? Neslihan Atagul y Burak Özçivit son dos actores súper exitosos. Neslihan, conocida por su belleza, su elegancia y su talento innegable, ha protagonizado novelas como Karasevda, que la catapultó a la fama internacional y le ganó un montón de premios. Su capacidad para transmitir emociones sutiles, su mirada penetrante y su habilidad para encarnar personajes complejos la han convertido en una de las actrices más respetadas y queridas de Turquía. En Karasevda, Neslihan nos regaló una actuación magistral, interpretando a Niyansezin, una joven que se ve atrapada en un triángulo amoroso lleno de drama, pasión y secretos oscuros. Su química con el actor principal, Burak Özçivit, fue innegable y la serie se convirtió en un fenómeno mundial, llegando a audiencias en decenas de países. El éxito de Karasevda no solo consolidó la carrera de Neslihan, sino que también la convirtió en un ícono de la moda y la belleza, inspirando a millones de mujeres en todo el mundo. Burak, por otro lado, es ese galán por excelencia, el hombre que todas soñamos, con una sonrisa que derrite el hielo. Y ni hablar de sus ojos. Lo hemos visto brillar en producciones como Karasevda también y en la famosísima Kuruluş, Osman. Su atractivo físico, su carisma y su talento actoral lo han convertido en uno de los actores más solicitados y admirados de Turquía. En Karasevda, Burak interpretó a Kemal Soydere, un joven humilde que se enamora de Nihan y lucha contra viento y marea para protegerla. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público, y su química con Neslihan fue uno de los puntos fuertes de la serie. En Kuruluş, Osman, Burak asumió el papel principal, interpretando a Osman Gazi, el fundador del Imperio Otomano. Esta serie, llena de acción, drama y romance, ha sido un éxito rotundo, consolidando aún más la fama de Burak y demostrando su versatilidad como actor. Ambos son extremadamente populares y han construido carreras sólidas y exitosas, pero nunca habían estado juntos en un proyecto. Es decir, sí coincidieron en Karasevda, pero no compartían escenas, no tenían interacción directa. Y aunque ambos han tenido una larga trayectoria en la actuación, con fanáticos devotos por todo el mundo, siempre han mantenido su vida personal bastante privada. Y eso es importante para la historia. La discreción que han mantenido a lo largo de sus carreras ha alimentado aún más la curiosidad del público y de los medios de comunicación, convirtiendo cualquier gesto o encuentro en un acontecimiento digno de atención. Sus vidas personales en general han estado marcadas por relaciones estables y compromisos duraderos, lo que contrasta con los roles a menudo turbulentos que interpretan en la pantalla. Esta aparente contradicción entre la vida pública y la privada ha contribuido a crear una imagen de profesionalismo y seriedad, pero también ha generado expectativas sobre su comportamiento y sus interacciones en eventos públicos. Ahora bien, ¿cuál fue ese momento inesperado del que les hablo? El momento que dejó a todos con la boca abierta. Fue en una entrega de premios. Exactamente en los Golden Butterfly Awards, los premios más importantes de Turquía para la televisión.
Los Golden Butterfly Awards son algo así como nuestros premios Emmy o los Goya, y es un evento al que todos los actores quieren asistir. Es una noche llena de glamour, de vestidos espectaculares, de reencuentros y, por supuesto, de sorpresas. La alfombra roja se convierte en un desfile de moda y elegancia, y los discursos de agradecimiento suelen estar llenos de emoción y gratitud. Los premios son una celebración de la industria televisiva turca y una oportunidad para reconocer el talento y el esfuerzo de los actores, directores, guionistas y productores. La expectación es alta, tanto para los nominados como para el público, y la noche está llena de momentos inolvidables. Esa noche Neslihan y Burak estaban nominados. Y ojo, ambos estaban casados. Neslihan con el actor Kadir Doğulu, y Burak con la también actriz Fariye Evcen. Todos los medios de comunicación estaban presentes, listos para cubrir el evento, para fotografiar a las celebridades, para grabar los discursos de agradecimiento, y para capturar cualquier momento que pudiera generar titulares. La presencia de los medios de comunicación en los Golden Butterfly Awards es masiva, y la cobertura es exhaustiva. Los fotógrafos y los periodistas buscan constantemente momentos que puedan capturar la atención del público, ya sea una declaración polémica, un encuentro inesperado o, como en este caso, un abrazo entre dos celebridades casadas. La competencia por la primicia es feroz, y la presión para obtener imágenes y declaraciones exclusivas es enorme. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante la ceremonia, y después de que ambos ganaran premios, llegó el momento de las fotos. Y como es costumbre, los ganadores subieron al escenario a posar. Las fotos son siempre un momento clave, porque es la oportunidad perfecta para que los medios capturen imágenes icónicas. Las poses, las miradas y las interacciones entre los ganadores son cuidadosamente observadas y analizadas, y cada detalle puede ser interpretado de diferentes maneras. Las fotos oficiales de los premios suelen ser utilizadas por los medios de comunicación para ilustrar sus noticias y reportajes, y las imágenes más impactantes se convierten en virales en las redes sociales. Pero esa noche, algo diferente sucedió. De repente, en medio de la sesión de fotos, Neslihan y Burak se abrazaron. Sí, así como lo escuchan. Un abrazo largo, un abrazo cálido. Un abrazo que, según los testigos, parecía durar una eternidad. Y lo más importante, un abrazo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La sorpresa fue generalizada, y los presentes quedaron atónitos ante la inesperada muestra de afecto. La espontaneidad del abrazo contrastaba con la formalidad del evento y la prudencia que suelen mostrar las celebridades turcas en público. La duración del abrazo y la intensidad del contacto físico aumentaron la sorpresa y la intriga, y los medios de comunicación se apresuraron a capturar el momento desde todos los ángulos posibles. Imaginen el caos. El revuelo. Los flashes de las cámaras que no paraban de dispararse. Los periodistas, enloquecidos. Las redes sociales, ardiendo. Porque un abrazo entre dos celebridades casadas, que además nunca habían sido vistos juntos en esa cercanía, en un evento tan importante y público, es una bomba. La noticia se propagó como la pólvora y las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías. El abrazo se convirtió en el tema de conversación del momento, y los fans y los medios de comunicación intentaron descifrar el significado de ese gesto. La magnitud de la sorpresa fue tal que incluso eclipsó el hecho de que ambos actores habían ganado premios importantes. ¿Y qué pasó después? Bueno, las reacciones fueron explosivas. En cuestión de minutos, las fotos del abrazo se viralizaron. Las plataformas digitales se convirtieron en un hervidero de actividad, con miles de usuarios compartiendo las imágenes, comentando sobre ellas y debatiendo sobre su posible significado. Los hashtags relacionados con Neslihan y Burak se convirtieron en tendencia, y las redes sociales se inundaron de memes, GIFs y análisis. Los fans, ansiosos por obtener respuestas, comenzaron a especular sobre las posibles razones detrás del abrazo y a imaginar diferentes escenarios. Los fans de Neslihan y Burak empezaron a especular sobre si había algo más que una simple amistad. Las teorías más populares sugerían un romance secreto, una atracción no resuelta o un simple gesto de camaradería. Algunos fans recordaron la química entre los actores en Karasevda, y especularon sobre si esa conexión había perdurado a lo largo del tiempo. Otros argumentaron que el abrazo era solo un saludo amistoso entre colegas que se respetan y se admiran.
Los medios de comunicación sacaron titulares como Neslihan Atagul y Burak Özçivit, más que amigos. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, se apresuró a cubrir la noticia desde todos los ángulos posibles. Los periódicos, las revistas y los sitios web de noticias publicaron artículos, reportajes y análisis sobre el abrazo, intentando descifrar su significado y obtener declaraciones de los involucrados. Los programas de televisión de entretenimiento dedicaron horas a discutir el tema, entrevistando a expertos en relaciones y analizando el lenguaje corporal de Neslihan y Burak. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de teorías, de todo. Los usuarios compartieron sus opiniones, expresaron sus dudas y crearon sus propias narrativas sobre lo que había ocurrido. Las teorías más descabelladas se mezclaron con análisis más serios, y el debate se extendió a todas las plataformas digitales. Los usuarios compartieron fragmentos de vídeos, fotos y análisis del lenguaje corporal de Neslihan y Burak, y cada detalle fue analizado minuciosamente. Por supuesto, la reacción de Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, y de Fariye Evcen, la esposa de Burak, fue de gran interés. Ambos, al igual que Neslihan y Burak, son muy reservados con su vida personal, pero la magnitud del evento hizo imposible que se mantuvieran en silencio. La espera por sus reacciones fue intensa, y los medios de comunicación se mantuvieron alerta para capturar cualquier gesto o declaración que pudieran hacer. Kadir, según los reportes, parecía sorprendido. No hubo un comunicado oficial por su parte, pero la prensa turca capturó imágenes de él, aparentemente hablando con Neslihan después de la ceremonia. La prensa turca, siempre ávida de detalles, se apresuró a analizar las expresiones faciales y el lenguaje corporal de Kadir y Neslihan. Las especulaciones sobre si hubo una discusión, o si simplemente hablaron del tema, corrieron como la pólvora. Fariye, por su parte, emitió un comunicado muy breve pero contundente. Agradeció a sus fans por su apoyo y dijo que estaba muy contenta por el éxito de Burak. ¿Fue una reacción de indiferencia? ¿O fue una manera de minimizar el impacto del abrazo? Eso solo ella lo sabe. La brevedad y la ambigüedad del comunicado de Fariye alimentaron aún más las especulaciones y las interpretaciones. Algunos consideraron que su declaración era una señal de frialdad, mientras que otros interpretaron que simplemente estaba tratando de mantener la calma y la compostura ante la situación. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué ese abrazo? ¿Hubo algo más? La verdad, nadie lo sabe con certeza. Ni Neslihan ni Burak, ni sus respectivas parejas, han dado una explicación oficial. Lo único que sabemos es que el abrazo ocurrió, que generó un gran impacto, y que nos dejó a todos pensando. El misterio persiste hasta el día de hoy, y las especulaciones continúan alimentando la curiosidad del público. La falta de una explicación oficial ha permitido que la imaginación de los fans y de los medios de comunicación vuele libremente, creando diferentes narrativas y teorías. Algunos argumentan que fue simplemente un gesto de cariño, un abrazo de colegas que se respetan y se admiran. Esta teoría sugiere que el abrazo fue una muestra de apoyo y reconocimiento mutuo, y que no tenía ninguna connotación romántica o sentimental. La amistad y la camaradería entre los actores son comunes en la industria del entretenimiento, y un abrazo podría haber sido un gesto natural y espontáneo. Otros creen que pudo ser una señal de algo más. Un flirteo, una conexión, o simplemente un momento de cercanía entre dos personas que se conocen y que en ese momento compartían una alegría común, el éxito profesional. Esta teoría sugiere que el abrazo fue una expresión de atracción o de interés romántico, y que podría haber sido el inicio de una relación secreta. La química entre los actores en Karasevda, y la falta de una explicación oficial han alimentado esta especulación, y algunos fans han continuado imaginando diferentes escenarios y posibilidades. Lo cierto es que hasta el día de hoy, el misterio persiste. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Porque el mundo de las celebridades siempre está lleno de secretos, de dramas, de momentos que escapan a nuestro control y que nos dejan con ganas de más. El misterio y la incertidumbre han mantenido la atención del público, y el abrazo se ha convertido en un tema recurrente en las conversaciones sobre las celebridades turcas. La falta de una respuesta definitiva ha permitido que la imaginación y la especulación continúen, y el abrazo sigue siendo un tema candente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Después del incidente, Neslihan y Burak siguieron con sus carreras, cada uno por su lado. Ambos continuaron protagonizando novelas exitosas y mantuvieron su vida personal con la mayor privacidad posible.
Sin embargo, la sombra de ese abrazo, de ese momento inesperado, siempre estará presente en sus carreras y en la memoria de sus fans. A pesar de la controversia, Neslihan y Burak han continuado cosechando éxitos en sus carreras. Neslihan ha protagonizado nuevas series y películas y ha sido elogiada por su talento y versatilidad. Burak, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Kurulus, Osman, y ha demostrado ser uno de los actores más populares y queridos de Turquía. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues que a veces los momentos inesperados son los que más nos marcan. Que el mundo del espectáculo es un universo lleno de sorpresas, de emociones y de misterios. Y que a veces un simple abrazo puede generar más revuelo que una gran producción cinematográfica. El abrazo de Neslihan y Burak en los Golden Butterfly Awards es un claro ejemplo de cómo un simple gesto puede generar un gran impacto y dejar una huella imborrable en la memoria del público. La historia de Neslihan y Burak nos recuerda que el mundo del espectáculo es un universo lleno de sorpresas, emociones y misterios. Nos muestra cómo un simple abrazo puede generar un gran revuelo y dejar una huella imborrable en la memoria del público. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la privacidad y las relaciones interpersonales. Nos recuerda que detrás de la imagen pública de las celebridades existen personas con emociones, sentimientos y deseos. Y sobre todo nos recuerda que el chisme y el drama siempre serán parte integral del mundo del entretenimiento. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. ¿Qué opinan ustedes de este momento? ¿Creen que fue algo inocente o que había algo más? ¿Creen que la falta de una explicación oficial es la mejor estrategia, o que hubieran preferido una declaración clara? ¿Cómo creen que este evento afectó la vida personal y profesional de Neslihan y Burak? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Y no se olviden de darle un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal. Ya saben, para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.